En el día de hoy seguimos con la segunda parte del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte 6 de este estudio leíamos en Juan este versículo? Cuando venga el Paracleto, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio. Bueno, Jesús les estaba diciendo lo que iba a pasar después de que Él ascendiera a los cielos. Esto es lo que sucedió efectivamente desde que comienza Hechos de los Apóstoles. Durante todo este libro se puede ver lo que anunció Jesucristo en este texto, que el Espíritu Santo y los discípulos de Jesús trabajan conjuntamente para testificar de Jesucristo, para representarlo fielmente. Miren lo que dice el mismo Pedro, casi un texto idéntico al anterior, pero esta vez en Hechos de los Apóstoles. Pedro le dice a los gobernantes: nosotros somos testigos de estos acontecimientos, es decir, relativos a Cristo. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Así que esto es lo que se ve a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo y los discípulos dando testimonio de Jesucristo como el Rey Salvador que ya está reinando y ha enviado al Espíritu como representante suyo a la tierra. En esta ocasión, esta noche, vamos a ver cómo el Espíritu y los discípulos hacen esto. Tres cosas vamos a ver. La primera de ellas está aquí en estos textos. Vamos a leerlo. En la fiesta de Pentecostés, nuevamente, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, y predica el Evangelio. Unos capítulos después dice: Pedro, también lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Los gobernantes vieron la osadía con que hablaban Pedro y Juan. Más textos. Dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron, de nuevo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Capítulos después, dice: con Esteban se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, pero no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Tiempo después, dice: entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas, el hechicero. Ahí en Chipre fue eso. Y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Muy bien. En estos textos que acabamos de leer, vemos que el Espíritu llena a los discípulos para que testifiquen de Jesucristo ante las oportunidades que se les presentan. ¿Qué quiere decir que el Espíritu los llenaba?
o los había llenado. ¿Mm? Bueno, quiere decir que en ese momento el Espíritu les estaba dando poder. ¿Se acuerdan ustedes? Jesucristo, antes de ascender, les dijo a los discípulos allí en Lucas, en el último capítulo, esperen en la ciudad para que sean investidos o revestidos de poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 le dice algo similar: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, en estos pasajes que hemos leído, en que se ve al Espíritu llenar a los discípulos, está sucediendo precisamente lo que había anunciado Jesús en esos textos que memorizamos. Les está dando su poder, los está capacitando para que testifiquen, les está dando los recursos que ellos necesitan para testificar. Eso es lo que está pasando. Así que de esto aprendemos lo siguiente, mis queridos. Aprendemos que el Espíritu Santo nos capacita para testificar ante las oportunidades. Nos capacita con dos cosas. Ya habíamos visto esto en la parte 6 de este estudio, pero las vamos a volver a ver quizá de un poquito diferentes. La primera cosa con que nos capacita el Espíritu Santo para testificar es con ánimo. Pensemos en los pasajes que hemos leído recién, en esos 5 textos. Miren, en el día de Pentecostés, esos 120 Galileos sin estudios estaban ante cientos y podríamos decir ante miles de personas de todas las naciones. En el otro texto, cuando Pedro y Juan son arrestados y llevados ante las autoridades, esos gobernantes tenían poder para castigarlos muy fuertemente. Cuando el tercer texto, cuando la iglesia es amenazada, también podía ser perseguida y podía ser muy maltratada. Cuando Esteban se pone a discutir con esos judíos de la sinagoga, no eran judíos muy mansos que digamos, estaban llenos de ira y tenían en sus manos piedras para lanzarle. Y cuando cuando Pablo está en Chipre, estaba delante de un hechicero, de un brujo. Eran situaciones que naturalmente podían hacer que los discípulos sintieran emociones o tuvieran actitudes negativas como las que vemos aquí en la pantalla. Podían causarles temor, vergüenza, cobardía, huida y autoprotección. Sin embargo, como los discípulos estaban investidos con el poder del Espíritu Santo, estaban llenos, como en ese momento el Espíritu los estaba capacitando, el Espíritu disminuyó o hizo desaparecer estas emociones o estas actitudes y puso actitudes contrarias a esas, emociones positivas, les dio valor, les dio soltura, libertad, convicción, incluso les dio disposición a sufrir. Por eso se dice que hablaban con osadía y tenían denuedo y todos se sorprendían. ¿Por qué? Porque el Espíritu les estaba dando un ánimo sobrenatural para que ellos testificaran.
Queridos hermanos, el Espíritu quiere hacer eso también en nosotros. Que a la hora en que aparece una oportunidad para dar testimonio de Cristo, nosotros no sintamos ninguna emoción, ninguna actitud negativa, sino que tengamos denuedo, soltura, libertad para hablar, para representarlo a Él y para dar testimonio de Él. Tenemos que andar en la fe de Jesucristo para que el Espíritu tenga esta libertad de obrar en nosotros. Cuando andamos en la fe del Señor, el Espíritu obrará esto con mayor libertad. Aparte de capacitarlos con ánimo, el Espíritu Santo también los capacita con palabras. Miren, en algunas de esas situaciones que hemos leído en los textos, los discípulos podrían haber actuado con silencio, haber callado, para evitar los aprietos o para salvar el pellejo. Podrían haber quedado mutis. En otras situaciones quizá podrían haberse autoexaltado, haber hablado bien de sí mismo, por ejemplo, cuando hablaron en lenguas, o por ejemplo cuando sanaron a un paralítico. En otras situaciones de las que hemos leído quizá podrían haber diluido el mensaje del Evangelio, quizá podrían haber evitado confrontar a los judíos con el pecado de haber rechazado y de haber entregado nada menos que al Mesías. Podrían haber de alguna forma callado lo de la resurrección o de la glorificación para sonar más verosímiles, para ser más creíbles. También en algunas de las situaciones los discípulos podrían haber disimulado. Por ejemplo, Esteban o Pablo en Chipre, delante del hechicero, podrían haber, no sé, disimulado la verdad para no sonar tan duros o para no sonar tan fuertes. Pero no, como ellos estaban revestidos por el poder del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu, ellos hablaron, no callaron, hablaron. No se exaltaron a sí mismos, sino que glorificaron a Dios, glorificaron al Padre, glorificaron al Hijo. No retasearon de ningún modo el mensaje del Evangelio, sino que lo compartieron con todas sus partes. Hablaron del Mesías, de Jesucristo, de su persona, de su naturaleza. Hablaron del pecado. Hablaron de la crucifixión de Cristo con todas las letras, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo. No dejaron de lado ninguna parte del mensaje del Evangelio, sino que lo compartían, lo presentaban, lo exponían completo, con todas las partes del Evangelio de Jesucristo. Aparte también, ellos actuaron con firmeza, dieron la cara para dar el testimonio. Y esto es también, queridos hermanos, lo que el Espíritu quiere darnos a nosotros. Quiere capacitarnos no solamente con un ánimo para testificar, sino también con palabras para testificar. No quiere que permanezcamos callados ante la oportunidad, quiere que glorifiquemos a Dios, que compartamos el mensaje sin recortarlo en nada, sin diluirlo, que hablemos del pecado, que hablemos de la muerte de Cristo, del amor de Dios, de la resurrección y del reinado del Señor. Eso es también lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros hoy. Pero repito, el Espíritu llena, capacita a los que andan en la fe. Capacitó a estos discípulos de Jesús porque
ellos estaban en la fe de Jesús. Estaban confiados permanentemente en esa verdad que habían visto, que habían creído. Por eso el Espíritu los capacitaba para testificar acerca de él, dándole ánimo y dándole palabras. Muy bien. Vamos con el segundo punto basado en estos textos. Dice así: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, dice, y apareció en Azoto, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos costeros hasta que llegó a Cesarea. Todo en la zona de Samaria, mis queridos hermanos. Y el otro pasaje dice, el Espíritu le dijo a Pedro, mira, Simón, 3 hombres no judíos te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Aquí vemos al Espíritu Santo movilizando a Felipe para que les testificara a los samaritanos. Y vemos también al Espíritu Santo movilizando a Pedro para que les testificara a los no judíos. Bueno, de los samaritanos, todos nosotros sabemos que por cuestiones históricas, étnicas y religiosas eran, eran evitados y hasta despreciados por los judíos. Y de los gentiles, o sea, de los no judíos, también sabemos que por ser ellos paganos y por desconocer la ley de Moisés, los judíos también los evitaban y también hasta los despreciaban. A ver, en términos geográficos, ni los samaritanos ni los gentiles estaban necesariamente lejos de los judíos. Estaban ahí, estaban entre ellos, vivían bastante mezclados. Cuando mucho, algunos de los samaritanos estaban en la aldea vecina, en un pueblito o en los pueblitos que estaban a algunos kilómetros, pero no necesariamente estaban lejos, vivían con ellos, digamos que eran sus vecinos. Ahora, en términos de relación, en términos de aceptación, ellos sí realmente estaban lejos de los judíos. Los judíos, por las diferencias que tenían con los samaritanos y con los paganos, con los gentiles, los distanciaban, se distanciaban socialmente de ellos. Así que podemos decir que lo que está haciendo aquí el Espíritu es movilizar a Felipe y a Pedro hacia sus vecinos diferentes y siempre evitados. Repito, lo que está haciendo el Espíritu es movilizar a Felipe y a Pedro hacia sus vecinos diferentes y evitados. Podríamos decir despreciados. Y lo que aprendemos aquí, queridos hermanos, es precisamente esto aquí, que el Espíritu nos moviliza hacia los diferentes y evitados. Voy a hacer 2 preguntas en este punto. ¿Cuáles son esos vecinos a los que por ser diferentes evitamos?
son los de clase social diferente. Suele pasar que si socialmente estamos abajo, evitamos a los que están en el medio y los que están arriba. Si socialmente estamos en el medio, evitamos a los que están abajo y a los que están arriba. Y si socialmente estamos arriba, evitamos a los que están por debajo nuestro. Son estos nuestros vecinos diferentes a los cuales evitamos. Tal vez son los de etnias o culturas diferentes. Suele pasar que los nacionales, los que pertenecen al país en que uno se encuentra, evita a los que son de otra nacionalidad y están viviendo entre ellos. Son nuestros vecinos diferentes y evitados los de apariencia diferente. Conozco a un hermano que les tiene casi, diría yo, una fobia a los que son tatuados, por ejemplo. A los que están llenos de tatuajes, o a los que usan rastas, o a los que usan ropa rara, les tiene una especie de fobia. ¿Será a estos que nosotros evitamos por esa diferencia? ¿Será a los de nivel académico diferente? Suele pasar que los que no tienen preparación académica evitan a los que sí la tienen, o al revés. ¿Será que nuestros vecinos diferentes, si a los que evitamos son los de moralidad diferente? Quizá los partidarios del aborto, quizá los homosexuales, quizá los presos, los abusadores o maltratadores, los corruptos, los ladrones, las prostitutas. ¿Serán estos nuestros vecinos los que nosotros vemos diferentes y evitamos? Dice la palabra de Dios que Jesucristo era considerado amigo de pecadores, amigo de prostitutas, de publicanos, o sea, de funcionarios corruptos, amigo de borrachos. No estoy queriendo decir, mis queridos hermanos, que comulguemos y estemos de acuerdo con las cosas feas que quizá estos vecinos diferentes hagan, o con el estilo de vida contrario a Dios y ofensivo contra Dios que quizá ellos tengan. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas diferencias no nos lleven a distanciarnos de ellos en cuanto a conversación, en cuanto a acercamiento, en cuanto a compartir una gaseosa con ellos, en cuanto a juntarnos a comer algún asado. No. ¿Para qué? Para compartirles el Evangelio, para testificarles de Jesucristo, para darles testimonio del amor del Señor, tanto verbal como prácticamente, para que escuchen lo que Dios ha hecho por los pecadores, lo que Dios tiene para ofrecerles. Para eso. ¿Por qué? Porque Cristo quiere tenerlos también en su pueblo. Cristo quiere que ellos se arrepienten y sean incorporados en su pueblo. Bien. Así que, como Cristo quiere tenerlos a todos en su pueblo, está queriendo que nosotros nos movilicemos hacia esos vecinos diferentes y evitados. A Pedro y a Juan, para movilizarlos hacia esos vecinos despreciados, tuvo que hacer bastante el Espíritu Santo. Por ejemplo, para movilizar a Felipe y a otros muchos, tuvo que aprovechar o tal vez producir
una persecución masiva contra los cristianos de Jerusalén. Y para que Pedro se movilizara hacia los gentiles, también tuvo que mostrarles 3 veces la misma visión, tuvo que enviarle mensajeros especiales, en fin, todo un proceso, vamos a decir, pedagógico, didáctico, para trabajar en lo que ellos pensaban de esos vecinos diferentes, lo que ellos sentían hacia esos vecinos diferentes. Tuvo que trabajar bastante y sacudirlos a los cristianos de esa época para que se movilizaran hacia ellos. Bueno, pregunto yo, ¿qué método usará el Espíritu Santo para movilizarnos a nosotros hacia nuestros vecinos diferentes y evitados? Bueno, no lo sé, pero una enseñanza como esta puede servir para que empecemos a acercarnos a esos que no nos caen tan bien. Una enseñanza como esta y la oración puede hacer para que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestros sentimientos hacia esa gente que es diferente de nosotros y que nos hace sentir incómodos. El Espíritu quiere trabajar en nuestro corazón para que la antipatía sea cambiada a simpatía por ellos y para que la evasión sea cambiada por búsqueda y por aceptación a ellos. ¿Qué método va a tener que usar el Espíritu Santo? Bueno, esta enseñanza puede servir de puntapié. Pensá en alguna persona allegada a vos, tal vez que viva cerca, tal vez que te relaciones con ella, que sea diferente, que por ahí te sentís un poco incómodo con ella. Bueno, podés empezar a ejercitarte con ellas. Si nunca te acercaste a conversar, abrile tu corazón, interesate por ella y tener otros acercamientos para testificar de Jesucristo. El Espíritu quiere tener a esa persona en su pueblo, quiere incorporarla también. No importa cuán diferente sea de vos, ni cuán incómodo te sientas vos con ella. El Espíritu quiere usarte a vos para incluir a esa persona en su pueblo. Que el Espíritu nos use para ganar a nuestros vecinos diferentes que hasta ahora hemos evitado. Vamos con el tercer punto, que están en este texto. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, de muchas. Esta gente, dice, desconcertados y maravillados al escuchar a los galileos hablar en sus propios idiomas, decían: todos por igual los oímos proclamar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Otro texto: Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. No se me canse, faltan 2 pasajes más. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo, o sea, Pablo. Mientras estos ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado.
Entonces Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Chipre y al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios. El último pasaje dice, el Espíritu Santo les había impedido a Pablo y a su equipo misionero que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia para evangelizar, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 4 pasajes. En el primero de ellos, el Espíritu hace que toda esa gente que está en la fiesta de Pentecostés, proveniente de muchas naciones, escuche el Evangelio. Y de esa forma, cuando ellos se volvieran a la casa, iban a llevar la buena noticia consigo. Algunos, obviamente, los que se habían convertido, la iban a llevar en su corazón, otros quizás la iban a llevar solamente en su memoria por haber escuchado el mensaje de Pedro. En el segundo pasaje, Felipe es usado por el Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu hace que Felipe se acerque al etíope, le predique el Evangelio, y el etíope se convierte, se bautiza y sigue feliz su camino hacia Etiopía. ¿Qué está haciendo el Espíritu acá? Está haciendo que el Evangelio llegue a esa nación tan lejana en África. En el tercer pasaje que hemos leído, el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Antioquía que apartaran a Pablo y a Bernabé para que fueran a evangelizar a Chipre y a Asia Menor. Hoy diría que los apartaran como misioneros para la obra de las misiones. Y en el cuarto pasaje que hemos leído, a Pablo y a su equipo el Espíritu Santo, cosa rara, les impide predicar cuando ellos querían hacerlo primero en una zona y luego en otra zona geográfica. Se los prohíbe, se los prohíbe. ¿Qué encuentro yo o qué aprendemos nosotros de estos 4 textos? Aprendemos lo siguiente, que el Espíritu Santo nos llama y guía a grupos distantes no evangelizados. Así como a los cristianos de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu los usó para que el mensaje de Cristo llegara a naciones o a pueblos o a etnias que todavía no había llegado, así también el Espíritu nos llama y nos guía hoy hacia grupos distantes no evangelizados. En el mundo, queridos hermanos, hay cerca de 7.400 grupos étnicos que se consideran no alcanzados por el Evangelio. O sea, que todavía no tienen ellos a ninguna persona que, valga la redundancia, personalmente les comparta el Evangelio de Cristo. Son grupos étnicos en los que hay menos del 2% de la población que sea evangélica, que pueda compartirles bien clara y sanamente acerca de la obra de Jesucristo. Y no solamente esto, sino que también estos 7.400 grupos étnicos no tienen, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, no tienen ninguna porción de las Escrituras traducida, ni siquiera un folleto, mucho menos el Nuevo Testamento y mucho menos los dos testamentos. Son casi 3.200 millones de personas en el mundo que no tienen la posibilidad de que alguien les hable acerca de Jesucristo. Bueno,
lo que hemos visto es que el Espíritu sigue llamando a cristianos para que testifiquen allí y a iglesias para que apoyen. El Espíritu sigue llamando a mujeres, a hombres, a matrimonios, para que vayan a alguno de estos grupos étnicos todavía no alcanzados, que se instalen allí. No que vayan de visita, que vayan a instalarse, que aprendan su idioma, que adopten en alguna medida todo lo posible lo bueno de la cultura y que empiecen a compartir del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo, en forma práctica y verbal. Y no solamente está llamando a personas individualmente, sino que está llamando a iglesias. En realidad hay que decir esto, queridos. Cuando el Espíritu llama a una persona o a un matrimonio a las misiones, también llama a la iglesia de la cual forma parte esta persona o este matrimonio. El llamado es orgánico, vamos a decir, no es unilateral, no es desvinculado. Llama al candidato a las misiones y llama a la iglesia a la cual pertenece. Cuando el llamado es unilateral, bueno, por ejemplo, cuando llama solamente al miembro y no le dice nada a la iglesia, cuando un miembro dice, tengo un llamado misionero, y la iglesia realmente no siente o no percibe nada. Y algunas veces ha pasado lo contrario, que la iglesia está convencida de que una persona está siendo llamada a las misiones y la persona se rehúsa. Bueno, son otros casos. Bueno, cuando existe un llamado unilateral, hay que tomarse un tiempo, orar al Señor y pedirle que aclare la situación. Quizá después de algunos meses o algunos años incluso, ambas partes son llamadas o ninguna parte resultará llamada, quizá, no lo sé. Pero esto es lo que el Espíritu está haciendo hoy, llamando a cristianos. Y no a cristianos nada comprometidos, sino a cristianos como Pablo y Bernabé, que adoraban genuinamente al Señor y amaban y servían a los hermanos. El Espíritu quiere llamar a estos hermanos y también a las iglesias para que los apoyen. Por último, tenemos que ver que el Espíritu tiene un proceso de guía y dirección para los llamados. Recién leímos que el Espíritu en 2 oportunidades prohibió a Pablo y a su equipo que siguieran hacia ciertas zonas para predicar el Evangelio. Les dice, no, aquí no. Y luego los guió hacia Europa. Bueno, en la actualidad también, en esto de llamar a misioneros y a iglesias, el Espíritu también tiene un proceso de guía y dirección. En algunos casos va a decir, sí, aquí quiero que testifiquen, sí, aquí quiero que se instalen, quiero que vayan, quiero que vivan. Y en otros momentos, quiero decir, el Espíritu comunicará, no, aquí no. Podemos nosotros tener muy buenas intenciones, muy buenos planes, pero los planes y las estrategias del Espíritu Santo son mucho más sabios, soberanos y amplios que los nuestros. Así que cuando el Espíritu diga no, cuando el Espíritu no deje que procedamos, cuando el Espíritu ponga trabas, cierra puertas realmente, tenemos que ser sensibles a su palabra y ver qué es lo que nos está queriendo decir, para dónde nos quiere guiar. El Espíritu tiene un proceso de guía y dirección para los llamados a las misiones. Muy bien. Y para terminar,
precisamente con este punto. Quería compartir con ustedes precisamente algo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la última década para aumentar nuestra conciencia, voluntad y actividad misionera como iglesia. Repito, esto es algo ya personalizado de nuestra congregación. Es una lectura que yo hago de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la última década para aumentar nuestra conciencia, voluntad y actividad misionera como iglesia. 8 cosas que yo he anotado, puede haber más. Primera, la invitación al retiro de pastores y misioneros en Córdoba. Esto fue en el año 2010. El pastor Daniel de Angelis me invitó a este retiro a mediados de año, hace 10 años. Y ahí conocí al misionero Néstor Valtorta y Patricia. Y ahí les pregunté si ellos estarían dispuestos a recibir a un grupo de ayuda en la zona del Chaco salteño donde ellos estaban sirviendo. Y ellos dijeron, pues con mucho gusto, estamos dispuestos a recibir, si ustedes quieren ir a ayudar, pueden colaborar con nosotros en algún momento. Desde mi punto de vista, me suena como uno de los primeros puntapiés que el Espíritu Santo daría a nuestra iglesia para aumentar nuestra conciencia de actividad misionera. Luego, en el punto número 2, vendrían los viajes misioneros de nuestra iglesia. Aquí he anotado. Seguramente algunos de ustedes se acordarán. En el año 2011, nuestro primer viaje fue a Alto Alegre, allá precisamente al lugar donde Néstor y Patricia Valtorta estaban haciendo la obra, el Chaco salteño. En el 2012 fue a Andalgalá, con Silvia y Mary, y Miriam y Milagros. En el 2013 fue a Talavera, también fue un minibús, hermoso viaje. En el 2014 no hicimos viaje misionero. En el 2015 creo que fue también a Talavera. 2016 a Bellavista Corrientes. 2017 de nuevo a Talavera, fue Carlos en el auto con algunos hermanos. En el 2018 de nuevo a Talavera y a Taco Pozo. También Carlos y algunos hermanos fueron para allá. Luego vendrían los viajes misioneros, o paralelamente se daban viajes misioneros con otras iglesias o entidades. Por ejemplo, Mary y otras personas viajaron a Chaco varias veces, Paula Fiore y Silvia Castro a Bolivia con iglesias del este. Varios viajaron también y viajan a los valles calchaquíes con cruzada estudiantil. Silvia y Maura con Cima a Chile y luego Maura a India. También se daban o se dieron congresos o capacitaciones misioneros. También fueron muy importantes, en particular el del año 2015 en Córdoba, al que viajamos Carlos, yo y algunos otros hermanos. Fue muy especial ese congreso. Sirvió para la capacitación y la concienciación. Luego algunos también han asistido a campamentos de capacitación. Johnny y Noelia fueron a estudiar a Córdoba. Josué y Eliana, aunque no se congregan ahora con nosotros, pero muy allegados a nosotros, también se han capacitado para las misiones. Otra cosa, el punto número 5. Algo muy importante también, un pastor completamente involucrado con las misiones. Esto también es algo del Espíritu Santo. Gracias a Dios por Carlos, cómo se comunica permanentemente con los misioneros, cómo mantiene informada a la iglesia acerca de ellos, cómo motiva o está pendiente de las necesidades de esos misioneros para ayudarlos con ofrenda, para movilizar ofrendas. No todas las iglesias tienen un pastor tan involucrado en el tema de misiones como está Carlos, gracias a Dios, en esta iglesia,
Lo alentamos a Carlos y le damos gracias en el nombre del Señor. 6. Otra cosa muy importante que ha hecho el Espíritu Santo en esta iglesia es las visitas de misioneros. Hemos tenido muchas visitas. Esto es importante porque crea una cultura misionera, crea conciencia, y no solamente eso, sino también opera para el llamado de nuestros miembros. Así fue en el caso de Noelia y Johnny. 7. Algo muy especial que ha hecho también el Espíritu Santo entre nosotros son las ofrendas misioneras periódicas, generosas y bien administradas. Hermanos, periódicamente nosotros levantamos ofrendas para las misiones y la iglesia ha aprendido a ser generosa, ha abierto su corazón para ofrendar a las misiones y los administradores también siempre han tenido un corazón dispuesto para dar criteriosa y generosamente a los misioneros. Excelente, esto es algo importante. Y por último, entre nosotros también el Espíritu ha llamado y ha enviado a algunos. Johnny y Noelia fueron llamados y ya están trabajando en el campo. Josué y Eliana están en el proceso, aunque pertenecen a la iglesia de Tupungato, pero los queremos y están muy cerca de nosotros. Y aparte, Mario y Paula en este momento también están trabajando en un llamado del Señor para ir a colaborar con una iglesia en una zona muy poco evangelizada en España. Así que dijimos que el Espíritu Santo llama y guía hacia grupos o pueblos distantes y no evangelizados. Estamos pensando en los grupos que no tienen población evangélica cercana. A esos grupos se les llama no alcanzados. A esos grupos se les llama poco evangelizados. Es quizá una manera de hablar técnica para identificar a grupos de personas en los que tenemos que poner nuestro énfasis misionero. No quiere decir que tengamos que dejar de hacer obra misionera en nuestro medio, desde ya, por supuesto. Pero el Espíritu Santo está queriendo que nos acordemos de los que no tienen ningún cristiano cerca para que les compartan el Evangelio. Gracias a Dios por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia por las misiones. Dios quiera que esta iglesia siga comprometida con eso, en la fe de Jesucristo, y Él siga llamando a más de entre nosotros. Hagamos un repaso. Entonces tenemos que el Espíritu nos capacita para testificar ante las oportunidades, con ánimo y con palabras. Que el Espíritu nos moviliza hacia los diferentes y evitados, nuestros vecinos, que por ser diferentes a veces los evitamos porque nos hacen sentir incómodos. Y vimos también que el Espíritu nos llama y nos guía a grupos distantes no evangelizados.